Gabriela Cano Ortega es desde 2009 profesora investigadora del Centro de Estudios de Género en el Colegio de México. Es licenciada y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en ambas se tituló con mención honorífica. Ha sido Tinker Professor del Departamento de Historia de la Columbia University en Estados Unidos, coordinadora académica del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México, coordinadora académica de la Maestra de Estudios de Género del Centro de Estudios Sociológicos, profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Iztapalapa, profesora de asignatura del posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, directora de Signos Históricos, revista de investigación de la UNAM, Visiting Scholar del Center for Latin American Studies de la Stanford University, Estados Unidos, coordinadora de la licenciatura en Historia del Sistema de Universidad Abierta de la FIL-UNAM y profesora de la asignatura de Historia del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Desde 2007 es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2021. Es autora también de una veintena de artículos indexados en revistas especializadas, más de 20 capítulos de libros, más de una docena de ensayos publicados y otros tantos de artículos de difusión en prestigiosos espacios como Confabulario y la revista Gato Pardo, a lo que se suman casi una docena de artículos de enciclopedias y diccionarios, 2 traducciones e incontables direcciones de tesis y participaciones como jurado en exámenes profesionales y cursos impartidos en universidades nacionales y extranjeras. Es un honor y un privilegio para mí ser distinguida con este premio. Es un reconocimiento no a mí, o no tanto a mí, sino al campo en el que yo trabajo. La historia de género es uno de los campos más dinámicos que mayor interés está despertando en la sociedad, en las instituciones académicas y en las nuevas generaciones. También, en cierto modo, es un reconocimiento a lo que hacemos en el Colegio de México, en particular en el nuevo Centro de Estudios de Género, donde tenemos una línea de investigación sobre historia de género y de la diversidad sexual en México de los siglos XIX y XX. Me da muchísima emoción, muchísima alegría recibir este reconocimiento. Lo hago con gran satisfacción y con gran admiración por Clementina Díaz y de Obando, por el trabajo que efectuó en el campo de la investigación histórica de la literatura del siglo XIX, de la historia de la universidad. Mi propio trabajo se ha enfocado a la historia del feminismo. He trabajado investigaciones sobre el sufragio femenino, sobre los movimientos nacionales y transnacionales en torno al sufragio femenino en México, la Revolución Mexicana. También me ha interesado la historia de las mujeres en la Revolución Mexicana, particularmente en el movimiento zapatista y en el movimiento constitucionalista. También he podido investigar y trabajar en la historia de la diversidad sexual. El hecho de ser galardonada con tan importante distinción me da la oportunidad de agradecer a colegas, estudiantes que han trabajado conmigo a lo largo de muchos años y que en equipo, de manera colectiva y en trabajos individuales hemos promovido la publicación de documentos, la elaboración de obras de investigación y estudios sobre la historia de las mujeres en México durante la Revolución Mexicana y en el México posrevolucionario.
Verónica Oitión Solano es doctora en Historia y maestra en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996. Ha sido auxiliar de investigación en el Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigadora del proyecto INA, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC, directora general del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC, investigadora del proyecto Historia General de Michoacán, auspiciado por el Gobierno del Estado, y es profesora investigadora titular tiempo completo C en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, en Zamora, desde 1989. Sus líneas como investigadora son la Revolución Mexicana, la historia y biografía de mujeres de la izquierda mexicana del siglo XX, el comunismo y la izquierda revolucionaria en México y América Latina en el siglo XX, y la violencia política, el terrorismo de Estado y la memoria en México y América Latina durante el siglo XX. Es autora de El constitucionalismo en Michoacán, el periodo de los gobiernos militares, 1914-1917, Los hombres del poder en Michoacán, 1924-1962, y Cuca García, 1889-1973, por las causas de las mujeres y la revolución. Ha participado en y o coeditado 12 libros colectivos sobre diversos temas de sus áreas de investigación, más de medio centenar de artículos de investigación indexados y de difusión. Capítulos de su autoría aparecen en 50 libros ya publicados, ofrecido medio centenar de conferencias y más de 30 cursos especializados. Me enorgullece mucho recibir este reconocimiento, no por mi trayectoria académica, sino porque el premio lleva el nombre de un gran historiador, José C. Valadez, protagonista de muchos acontecimientos históricos de la posrevolución. Y estoy realmente fascinada con la obra de José C. Valadez y me enorgullece, como repito, recibir este reconocimiento porque José C. Valadez tuvo una gran participación en la izquierda mexicana, en el comunismo mexicano, y yo me lo fui encontrando mucho cuando yo me dediqué a descubrir la biografía de una mujer michoacana muy valiente, María del Refugio García Martínez. Entonces, Cuca, como la llamaban, y José C. Valadez se encontraron jóvenes, aún los dos, en la vía de construir la patria del proletariado. Entonces, realmente este premio es una rememoración histórica porque lleva el nombre de José C. Valadez. Y yo estoy muy agradecida con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, porque la trayectoria académica que yo he realizado a lo largo de tantos años aquí en el Colegio de Michoacán viene a ser una ruta, una vía para que reconozcamos constantemente la función social de la historia. Y eso es algo que las jóvenes generaciones tendrían que tener una cultura histórica. Entonces, nosotros como historiadores e historiadoras estamos con un compromiso social y con la idea de que la niñez y la juventud también entienda que la historia es pasado, es presente y es futuro. Muy agradecida por este reconocimiento que estoy recibiendo. Muchísimas gracias.
Ariel Rodríguez Curi es historiador de la política contemporánea y de los problemas de cambio cultural asociado a la urbanización. Se licenció en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en Historia en el Colegio de México. Durante 15 años enseñó en el área de estudios urbanos de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Desde 2003 forma parte del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es autor de los libros La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, Historia del Desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México, 1911-1922, y de Museo del Universo, los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968, entre otros. Ha coordinado los volúmenes colectivos La Población y la Sociedad, 1808-2014, ha impartido cursos en diversas universidades del país, es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y fue miembro de la comisión que redactó el proyecto de Constitución de la Ciudad de México que presentó el jefe de gobierno al Congreso Constituyente en 2016 y que fue promulgada en febrero de 2017. La obtención del premio Daniel Cosío Villegas es un gran honor para mí. Me plantea algunas cuestiones que tienen que ver con la propia trayectoria de Cosío Villegas, que como se sabe es uno de los dioses tutelares en el Colegio de México, que es la institución donde yo laboro. Me parece que uno de los principales elementos a considerar, o al menos uno de los principales elementos que yo considero al regocijarme por esta distinción que ha hecho el INERM, es la, yo diría, paradójica trayectoria de Cosío Villegas en sus relaciones con el poder político en México durante los años fragorosos del México autoritario, quizás del México más autoritario. Porque por una parte, Cosío Villegas, como sabemos, es un hombre del sistema, un hombre que fundó y desarrolló instituciones culturales y de investigación en ciencias sociales y humanas muy importantes, ya sea en el plano de la difusión como Fondo de Cultura Económica, o en el plano de la investigación y la docencia en el Colegio de México, y al mismo tiempo que creador de instituciones, Cosío Villegas fue un crítico del poder. Entonces, ese lugar problemático que ocupaba él siempre ha llamado la atención de los historiadores, de sus biógrafos, por supuesto, pero también de otros historiadores que se dedican, como es mi caso, al México contemporáneo, al México, digamos, que sobre todo en los últimos 50 años ha tenido una evolución muy intensa y muy peculiar. Y esto me llama mucho la atención porque Cosío Villegas, ese México, por ejemplo, de principios de los 70, que es lo que me interesa en términos de investigación actualmente, es un México que apenas pudo ver de soslayo, aunque lo vivió con muchísima intensidad. Entonces, esta relación entre el intelectual público, como lo llamó Gabriel Said a Cosío Villegas, y el hombre institucional, genera una tensión intelectual muy interesante que no tiene por qué cancelarse, que debe existir y que debe ser fructífera. A mí siempre me ha interesado muchísimo, me ha apasionado, diría yo, imaginar cómo miraría a Cosío Villegas el México contemporáneo, el México de los últimos 40 o 50 años, ese México que se desplegó después de su muerte. Pero eso no lo podemos saber, y en cambio lo que sí podemos saber es que las contradicciones inherentes a un personaje como Cosío Villegas, y por eso me siento muy complacido y muy reconocido con este premio, es que las tensiones intelectuales no se dejan de lado, se deben asumir y se deben vivir en toda su intensidad. Y me parece que eso es lo que hizo Cosío Villegas, y por eso a mí en lo personal me satisface tanto esta circunstancia en que nos encontramos. Y por lo tanto yo agradezco muchísimo al INERM, al jurado en su caso, por haberme otorgado esta distinción,
de un historiador, de un intelectual público que lleva el nombre de un historiador y de un intelectual público que ha sido tan importante y sigue siendo tan importante para no solamente la formación profesional de los historiadores, sino yo diría también para la formación política, cívica de los intelectuales públicos en México. Norma Mereles Torreblanca cursó la licenciatura y maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana. Ha desempeñado actividades de docencia y se ha especializado en la administración de documentos históricos. Desde 1978 tiene a su cargo la organización de los archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, y a partir de 1986, fecha en que se donaron estos archivos a la nación mexicana mediante la constitución del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, funge como directora general de esta institución. Durante los últimos años, ha promovido la donación de importantes acervos al fideicomiso para su custodia, organización, digitalización, consulta y difusión, entre ellos el Archivo Joaquín Amaro, el Archivo Abelardo L. Rodríguez, el Archivo Adolfo de la Huerta, la colección documental de la Embajada de Estados Unidos en México, la colección documental Francisco V. Bay, la colección documental Alejo Bay, la colección documental Federico Barrera Fuentes y la colección fotográfica Jesús H. Avitia. Estos materiales históricos han enriquecido y acrecentado el acervo bajo custodia del fideicomiso, ofreciendo a los investigadores importantes fuentes primarias que contribuyen al profundizar en el estudio historiográfico del México revolucionario y postrevolucionario de la primera mitad del siglo XX. Desde 2004 es cofundadora y presidenta de la Asociación de Amigos de los Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. Buenas tardes a todos. Deseo manifestar mi agradecimiento al INERM por otorgarme este especial reconocimiento. Quisiera también hacerlo extensivo a todas aquellas personas que durante la época revolucionaria y postrevolucionaria de nuestro país participaron en los acontecimientos históricos que forjaron el surgimiento de un México moderno. Conscientes de la importancia de su quehacer histórico, esos personajes a lo largo de su trayectoria resguardaron, cuidaron e inclusive protegieron y defendieron el legado histórico que nos dejaron a través de sus testimonios escritos, cartas, telegramas, memoranda, informes, fotografías y películas. Gracias a estas fuentes primarias, los historiadores contemporáneos de esta importante etapa revolucionaria cuentan con fuentes primarias que les permiten elaborar nuevas líneas de investigación para la historiografía de México. Aprovecho también para agradecer el trabajo y dedicación de todas las personas que han colaborado en el fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, constituido en 1986, hace 35 años, por Hortensia Elías Calles de Torreblanca, al donar a la nación mexicana los archivos de su padre, el general Plutarco Elías Calles, y de su esposo, Fernando Torreblanca. Para concluir, les extiendo una cordial invitación para que nos visiten en la sede de los archivos, abierta al público de 9 a 3 de la tarde, una casona de la Colonia Condesa, ubicada en la calle de Guadalajara, número 104. Muchas gracias.